Estamos nuevamente aquí en la redacción de La Voz del Interior, acompañados por Teresa Ambrueto, escritora cordobesa de una extensa trayectoria que ha sido seleccionada, elegida, invitada para el acto de clausura del Congreso de la Lengua. Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte era justamente qué significa para vos como escritora, esta invitación para cerrar el Congreso de la Lengua que se va a hacer en Córdoba, este reconocimiento. Bueno, por una parte, una distinción, la invitación a cerrar el Congreso, porque siempre lo han cerrado escritores en todas sus ediciones anteriores. Por otro lado, un lugar de complejo, digamos, por todas las tensiones que implica un Congreso de la Lengua aquí, en nuestra comunidad hablante. Así que un lugar, como diría, un lugar de un compromiso importante que espero ocupar bien, espero tener algo significativo para decir. Otro momento importante en el marco de este congreso fue justamente la selección de tus textos para que estén en la caja de las letras del Instituto Cervantes junto al de otros escritores y el de Alejandra Pizarnik. Concretamente para tu obra y para vos como escritora, ¿qué importancia tuvo ese otro gesto? Sí, te confieso que me impresionó un poco. Esto sucedió en enero, se comunicó una persona en nombre de un colectivo en torno a las instituciones de Argentina y de España que organizan el Congreso. Y bueno, esta selección con otros dos escritores, por eso me impresiona un poco, porque bueno, por la talla de esos escritores, de esos autores. Bueno, yo recibo todo, las muchas cosas que la vida me ha dado en esto de escribir. Y bueno, hice mi legado, no sabía muy bien qué podía poner en ese lugar, porque hoy en día los escritores ya no tenemos originales, con el trabajo en computadoras uno borra y pega y recomienza y no quedan rastros de esa huella inicial. Tampoco tenía muchos objetos, pero encontré algunas cosas. Una edición en miniatura de Stefano que había hecho la Biblioteca Nacional en una edición homenaje, una selección de postales, de postales con frases de mis libros que había hecho el CEDILIG, el Centro de Literatura Infantil y Juvenil de Córdoba, que es una institución que yo quiero mucho porque fue, digamos, ahí yo me autoformé y ayudé a formar a otras personas, me autoformé con un grupo de colegas, de mujeres, y entonces, bueno, una colección de esas tarjetas y una impresión en un papel más especial del discurso que pronuncié cuando el Andersen, porque ahí se ve, bueno, mi procedencia de un pueblo, mi formación en la universidad pública, mi descendencias de inmigrantes, bueno, que es un poco eso. Una pequeña biografía de tu vida como escritora. Sí, eso. ¿Y todos esos objetos estaban en tu casa? Dentro de una... Sí, yo tengo en casa, tenía algunos ejemplares de esa edición pequeña de Stefano y de las tarjetas. A todo lo puse en una de esas cajas. Encontré en casa una de esas cajas donde se vendía el dulce de leche en los negocios, el dulce de leche suelto, en unas cajas de cartón muy gruesas, redondas, de color madera, papel madera, cilíndrica, sí, pero sin nada y por supuesto limpia, sin usar nunca. Y a eso le puse un adhesivo que dice a mano alzada mía en una lapicera de las de tinta, esas que se untan. Hecho en Argentina, 2019, elaboración artesanal, y eso, ese es mi legado. Muy lindo. Bueno, un poco doméstico, pero... Bueno, pero responde también a una selección me pareció personal, sí. Una selección personal. Sí, sí. Se va a hablar mucho durante estos días del español, de la lengua, del habla. ¿Cómo ha sido tu relación con el español, sobre todo a partir de la escritura y a partir de tu trabajo como novelista? Digo, ¿cómo ha sido cuando eras más chica, cuando
empezaste a escribir o escribir poesía, Sí. con la docencia? Sí, la relación de un escritor con la lengua siempre es una relación, ¿cómo diría? Siempre ocupa un lugar de disidencia, de desobediencia, ¿no? Porque un escritor no es un guardián de la lengua, sino más bien alguien que está empujando sus límites siempre. Entonces, bueno, siempre el gusto ha ido por ahí, ¿no? Ha ido más por el uso literario de la lengua que por el uso académico o más, si se quiere, por unas zonas de ruptura que por la norma. Claro que las rupturas en la lengua, las rupturas que un escritor hace, tienen su límite, digamos, porque la norma, digamos, cobija, ¿no? Entonces, bueno, hay hasta dónde, siempre en el escribir para mí, siempre ha habido un interés muy fuerte en hasta dónde soporta la transgresión, la escritura, sin perder su condición de lenguaje inteligible para el otro. Entonces, digamos, hay un lugar en el que uno se coloca que es entre la ruptura y la norma, ¿no? Uh-huh, uh-huh. También están tus novelas, están en tus relatos y en tu biografía. En la provincia de Córdoba has tenido conexión no solo con el lenguaje español, criollo, sino con todos los matices y vertientes y variedades que puedes llegar a adquirir en diferentes lugares, en diferentes espacios, por los diferentes orígenes inmigrantes. Sí. ¿Cómo eso crees que ha influido o ha forjado tu manera de escribir o de usar la lengua? Y mucho, mucho. Yo me he criado en una zona donde los italianismos y digamos, pregnan mucho el castellano. Y también, no solamente digamos, las lenguas migratorias más fuertes, como el italiano mismo o el gallego, por ejemplo, sino las lenguas más regionales, particularmente en mi caso el piamontés, que era la lengua de mis abuelos, que fue la lengua madre de mis 4 abuelos, de mi papá en Italia y de mi mamá en Argentina. Mi mamá aprendió el castellano cuando fue a la escuela. O sea que en su pueblo de Arroyo Cabral, ella con sus padres, sus vecinos y sus parientes, hablaban en piamontés, ni en italiano ni en castellano. Claro. Entonces, todo eso marca mucho el oído. Y una cosa que yo sentía cuando era chica, que era esto en mi alrededor, porque había mucho esa presencia de los castellanos, entre comillas, mal hablados, en el sentido de mixturados con otras lenguas, en inmigrantes de primera generación. Entonces, esa lengua que se va levantando de la vergüenza de hablar mal, lo diría entre comillas, por supuesto, ¿no? Porque no sé si podemos hablar de hablar mal, hablar bien, sino de modalidades, digamos, de tantas modalidades en la lengua que está viva en las bocas de la gente, ¿no? Entonces eso muy, muy fuerte. También, bueno, muchas veces he hablado de Pavese, de la importancia de Pavese en mi escritura, porque en el italiano de Pavese está el piamontés, como en el castellano de la llanura donde me crié, está también esa lengua, ¿no? Y después yo anduve por distintos lugares del país, pero sobre todo conozco bastante una zona del noroeste, y ahí vi mucho otras formas de la lengua que también han influido en mi escritura, que aparecen en los manchados, en veladuras, en tama, por ejemplo. Y ahí está esa lengua castiza, arcaica, mixturada con las lenguas indígenas y con unas formas del español que por acá no usamos y que también son muy bonitas, ¿no? Uh-huh. También has recorrido, no solamente por viajes y por experiencia y por trabajo, sino tenés un amplio recorrido por escuelas de diferentes espacios y una relación con la literatura para chicos y para jóvenes. ¿Es posible enseñar a amar las palabras o enseñar a amar la lengua a los chicos?
Sí, creo que sí. Creo que sí. Sobre todo si se tiene como el respeto y la apertura y la empatía suficiente como para ver, digamos, la identidad en el habla del otro, ¿no? Y sobre todo si se piensa que la lengua no es una cosa monolítica, ¿no? Sino como un río, un universo, ¿no? Sí. Y especialmente si uno trabaja, como yo he trabajado siempre y como sucede con muchos maestros y profesores en nuestro país, formando lectores, porque es en la literatura donde más se ama la lengua también. Uh-huh, uh-huh. Es importante el trabajo de la formación de lectores que continúe en adultos también, porque uno siempre lo asocia con niños. Claro, claro. Es más difícil ahí porque el adulto ya se sale de la institución. En ese sentido yo creo que la escuela es un lugar privilegiado porque en el tiempo escolar un niño o un adolescente se da tiempo para que eso sea posible. En el adulto, bueno, queda más librado a un adulto que no esté en transitando un espacio de formación sistemática, bueno, queda más librado a su apetencia. En ese caso sería como el Estado y la sociedad en sí, con sus instituciones, las que fomentando espacios de lectura, provocando acceso a la literatura de las distintas sociedades, comunidades, pueden sostener, digamos, ese amor a la lectura en los adultos, ¿no? Y ahora quiero hablar de tu amor por las palabras, no solamente el que se enseña. Sí. ¿Te ha pasado en distintos momentos de tu vida que hay palabras que particularmente te enamoran, por decirlo así, o que por su sentido, por su sonoridad o por las evocaciones que tienen son particularmente Sí, me pasa todo el tiempo escuchando a las personas hablar, sobre todo si son personas que hablan de un modo como que utilizan un modo de la lengua por condición social, por edad, por situación geográfica, por lo que fuere, por procedencia, distinto del que yo. Entonces ese descubrimiento de palabras que están en la lengua, pero que, bueno, que uno no, ya sabes que uno usa un recorte, y bueno, es la comunicación con otros distintos, es la relación con un arco social de grandes de diferencias, un arco amplio social, lo que nos lleva a ampliar nuestro lenguaje. Sí, eso parece todo el tiempo. A la hora de escritura uno tiene que ser, digamos, hay también una tensión ahí, porque hay a la vez un reconocimiento de esas palabras interesantes que pueden entrar en la lengua y también el cuidado de no engolosinarse uno con las palabras que ama, porque siempre hay algo que va. Las palabras son también el vehículo para algo más hondo, ¿no? Que las atraviesa. Teresa, muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado. No, por favor, gracias a vos.